Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a explicar la técnica de regresión lineal simple. Esta técnica trata de expresar la relación que existe entre dos variables o más, en este caso simplemente dos variables, y expresar esta relación en términos de una ecuación matemática con fines de predicción. Pues bien, este ejercicio de ejemplo consta de 12 calificaciones de matemáticas y de física respectivamente, de un total de 12 alumnos. Entonces, son 12 alumnos, un primer alumno que obtuvo 2 en matemáticas y 1 en física. Un segundo alumno que obtuvo 3 en matemáticas y 3 en física. Un tercer alumno que obtuvo 4 en matemáticas y 2 en física. Y así sucesivamente. Entonces, el análisis de regresión lineal comienza elaborando un diagrama denominado diagrama de dispersión, que no es más que graficar las variables, la variable independiente y la dependiente en un sistema de coordenadas X y Y, donde en el eje X colocaríamos las calificaciones de matemáticas, en el eje Y las calificaciones de física, como muestro en el diagrama. Aquí está el diagrama ya elaborado. Entonces vean que hay 12 puntos. A este diagrama, repito nuevamente, se le conoce como diagrama de dispersión. Son 12 puntos. Cada punto corresponde a las calificaciones de un alumno. Si nosotros empezamos con el primer alumno, vemos que ese primer alumno obtuvo 2 en matemáticas y 1 en física. Entonces, obtuvo 2 en matemáticas y 1 en física. Este punto que está aquí, el que estoy señalando con el puntero del mouse, corresponde al primer alumno. Un alumno que obtuvo 2 en matemáticas y 1 en física. Y nos vamos con el siguiente alumno, que sería el alumno número 2, que obtuvo 3 en matemáticas y 3 en física. El siguiente punto que se muestra, este que estoy seleccionando o que estoy apuntando, este, con el mouse, obtuvo 3 en matemáticas y 3 en física. Y así se van graficando cada uno de los puntos en este plano cartesiano. Repito nuevamente, el eje X serían las calificaciones de matemáticas que corresponden a la variable independiente y el eje Y serían las calificaciones de física que corresponden a la variable dependiente. Y así, cada punto entonces es un alumno. Entonces, con este diagrama de dispersión se trata de ver qué tanto los datos, la nube de puntos, se aproximan a una línea recta, así como estoy mostrando. Entonces, normalmente ese diagrama de dispersión se acompaña con el trazo de una línea recta para ver qué tanto estos puntos se acercan o se asemejan más bien al trazo de una línea recta. Bueno, esta es la primera parte del análisis de regresión lineal simple. Generar el diagrama de dispersión. Posteriormente, esta tabla que inicia con 3 columnas, la primera columna que sería que corresponde a la numeración, es un consecutivo nada más de los alumnos en este caso, son 12 alumnos en total. La segunda que sería la variable independiente, calificaciones de matemáticas, y la tercera, calificaciones de física o variable dependiente. Entonces, esta tabla habrá que completarla con 3 columnas más, como estoy mostrando aquí. Estas son las 3 columnas que se tienen que agregar a esta tabla para continuar con el análisis. Entonces, habrá que calcular cada uno de los valores faltantes en estas 3 columnas. Después, que se tenga la tabla ya de forma completa, se van a hacer todas las sumatorias, la sumatoria de X, es decir, de esta columna, la sumatoria de Y, es decir, esta columna, la sumatoria del producto de X por Y, sería esta columna, y así sumar también las últimas 2 columnas. Después de que se tengan esas sumatorias, estas,
Esos valores se van a sustituir en cada una de las fórmulas aquí. Primeramente, en esta fórmula para calcular A1, posteriormente en esta fórmula para calcular A0 y así obtener la ecuación de regresión. Y esa es muy importante porque es la que me va a permitir hacer predicciones, es decir, encontrar valores desconocidos de algún dato que me interese conocer. Bien, y también habrá que calcular el coeficiente de correlación con esta fórmula para determinar el grado de relación que guardan las dos variables. Este coeficiente de correlación también es muy importante porque resulta ser como una especie de indicador que me permite decidir si las predicciones qué tanta certeza van a tener. Este coeficiente de correlación cabe mencionar que los valores que se pueden obtener están en el rango de -1 hasta 1, pero nunca va a ser superior a 1. En caso de que nos dé un valor superior a 1, quiere decir que nos equivocamos en alguna sumatoria o en algún procedimiento realizado, y entonces sería incorrecto obtener un valor superior a 1 por ambos lados, de la parte negativa, superior o inferior a -1, como quieran verlo, y superior a 1. Bien, entonces vamos a empezar a completar la tabla. En este caso, la columna nos indica, el título de la columna nos indica que vamos a multiplicar x por y, es decir, el valor de x por el valor de y. Aquí sería 2 por 1 y esto nos da como resultado 2. El siguiente valor sería 3 por 3 y nos daría 9. El siguiente sería 4 por 2, 8. El siguiente, 4 por 4, 16. El siguiente, 5 por 4, 20. Y así, 24. El siguiente es 6 por 6, 36. 7 por 4, 28. 7 por 6, 42. 8 por 7, 56. 10 por 9, 90 y 10 por 10, 100. Así se obtuvo, así de sencillo, se obtuvieron los valores de esta cuarta columna, simplemente multiplicando el dato X por el dato Y. Ahora vamos a obtener de la penúltima columna, esta columna denominada X cuadrada. Aquí hay que elevar al cuadrado la columna donde aparezca la X, es decir, esta columna. Cada dato se tiene que ir elevando al cuadrado. Empezamos con el primero, elevamos 2 al cuadrado y esto nos da 4. La siguiente sería 9, 16, 16, 25, 25, dado que 5 al cuadrado es 25. 6 al cuadrado es 36, 36, luego 7 al cuadrado, 49, 49, 8 al cuadrado, 64 y 10 al cuadrado, 100 y nuevamente otro 10 al cuadrado, eso es 100. Yo obtuve la penúltima columna. Muy sencillo de realizar. Vamos con la última columna. En este caso el título nos indica que hay que elevar el dato y al cuadrado. El dato y sería este. 1 al cuadrado, pues nos da 1. 3 al cuadrado nos da 9. 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, 16, 16, 16. 6 al cuadrado, 36. 4 al cuadrado, 16. Aquí es 36. 49, 81 y 100. Ahí está. Hicimos rápidamente las últimas 3 columnas que nos hacían falta. Ahora habrá que realizar todas las sumatorias, empezando con esta, la sumatoria de X, la sumatoria de Y, para obtener esta última fila que corresponde a esas sumatorias. Importantísimo que no nos equivoquemos en esta sumatoria. Obviamente en ningún dato de la tabla, porque estas sumatorias son las que vamos a utilizar para encontrar los valores a subíndice 1, a subíndice 0 y así generar la ecuación de regresión. Entonces estos son los valores que necesitamos como resultado para poder sustituir en las fórmulas. Entonces voy a hacer la primera. Ya ustedes en sus casas ya podrán realizar las otras
columnas, las otras sumatorias. Yo voy a hacer la primera. Entonces saco mi calculadora y empiezo a hacer la sumatoria. Sería 2 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8 más 10 más 10. Creo que estamos bien. Le voy a dar igual. Entonces esto nos da como resultado 72. Entonces aquí la primera sumatoria es igual a 72. Y así sucesivamente tengo que hacer las otras sumatorias. De la misma forma empiezo a sumar la columna donde está, que corresponde a la variable dependiente, toda esta. Luego voy a hacer esta, esta y esta. Bueno, yo ya lo tengo por acá realizadas todas las sumatorias. Aquí están todas las sumatorias. Ya las hice. Les correspondería a ustedes corroborar esta información. Repito nuevamente, simplemente hay que ir sumando. Si gustan, vamos a hacer una última de ejemplo. A ver, vamos a sumar, digamos, esta última. Y nos debe dar como resultado 380. Las otras columnas, pues ya ustedes las harían en su casa, la sumatoria. Entonces empezaríamos, sería 1 más, sería esta columna, 1 más 9 más 4 más 16 más 16 más 16 más 36 más 16 más 36 más 49 más 81 más 100. Si no me equivoqué, al colocar los valores en la calculadora, esto me debe dar como resultado 380, igual a 380. Ahí está. Entonces, ya hice esta sumatoria con la calculadora, también hice esta sumatoria con la calculadora. Ustedes tendrían que hacer o comprobar estas sumatorias. Bien. Les decía que aquí vamos a usar estas sumatorias, la última fila de la tabla, para poder sustituir acá en lo que es los coeficientes A1, A0 y el coeficiente de correlación R. Y así generar la ecuación de regresión, que les digo, esta ecuación de regresión es la que nos va a permitir hacer predicciones. Bien, entonces para ello, estos datos, esa información ya la copié en el editor de fórmula. Voy a compartir mi pantalla del editor de fórmulas. Aquí está el editor de fórmulas. Les decía, vamos ahora, el objetivo es encontrar la ecuación de regresión, que sería esta. Pero antes de calcular la ecuación de regresión, se requiere encontrar cuánto vale A1 para poder sustituir aquí, cuánto vale A0 para poder sustituir aquí y encontrar esa ecuación de regresión. También habrá que calcular el coeficiente de correlación. Y como les decía, aquí copié las sumatorias de las tablas. Estos son los resultados de la tabla. Estos que están aquí son los resultados. Aquí, obtenidos de esta tabla, esos serían los resultados. Y los copié aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la primera sustitución. En este caso voy a empezar con la sustitución del coeficiente de correlación, porque es una de las fórmulas más pesadas de realizar. Bueno, empezamos. Entonces voy a ir sustituyendo. En este caso colocamos en lugar de n, pues el valor de n, que corresponde a la totalidad de datos. En este caso es el número 12. Este va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de datos que se tengan. Repito nuevamente, en este caso son 12 alumnos y por eso el número que se coloca ahí es 12. Cuando la cantidad de datos sea 5, o sea 6, o sea 7, ese es el número que se va a colocar en esta parte. En este caso, entonces sería el número 12. Después vamos a colocar la sumatoria de x por y. Y vemos aquí que la sumatoria de x por y es 431. Menos la sumatoria de x. La sumatoria de x podemos observar que es 72. Por la sumatoria de y, que es 60. Ahí está.
Ya sustituí todo lo que va en la parte de arriba. Ahora voy a sustituir lo que va en la parte de abajo. N, sabemos que es 12. Vamos a colocar esto entre paréntesis, indicando que es una multiplicación. La sumatoria de la columna X al cuadrado, 504, menos la sumatoria de Y. En este caso es la sumatoria de Y. La sumatoria de Y que corresponde a 72. Perdón, es la sumatoria de X. Sería 72. Pero ese 72 va elevado al cuadrado, porque eso nos lo está indicando la fórmula. Vean que aquí estoy sustituyendo en esta, aquí estos elementos se parecen en la fórmula, se ven muy similares, pero en este caso sería la sumatoria de la columna X al cuadrado, es decir, esta, el número 504, y acá es la sumatoria de X. Este es 72 y ese 72 se tiene que elevar al cuadrado, como lo estoy mostrando aquí en la sustitución. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí sería n, que es 12, eso multiplicado por la sumatoria de la columna y al cuadrado, es decir, 380. 380. Menos la sumatoria de y, es decir, 60. Y ese 60 se tiene que elevar al cuadrado. Sería 60 y eso debe estar elevado al cuadrado, según nos los indica la fórmula. Bien, entonces ya realizamos las sustituciones. Ahora hay que hacer las operaciones con la calculadora. Bueno, vamos a trabajar primero lo que está en la parte de arriba. Sería 12 por 431 menos 72 por 60. Y eso nos da como resultado 852 en la parte de arriba. Y lo que está en la parte de abajo, primero vamos a hacer lo que está entre corchetes. Digamos, esta primera parte hasta aquí. Esa primera parte es la que vamos a hacer. Posteriormente la segunda, es decir, todo lo que está dentro de corchetes primero. A ver, voy a colocar la raíz cuadrada de una vez. Sería raíz cuadrada. Ahí hay un corchete. Y sería también otro corchete. Porque voy a trabajar con lo que está dentro del corchete. Entonces, vamos a hacerlo con la calculadora. El primer corchete sería 12 por 504 menos 72 al cuadrado. Y eso me da como resultado 864, el primer corchete. El siguiente corchete sería, es esto que está aquí, sería 12 por 380 menos 60 y elevo al cuadrado. Ese es el segundo corchete. Me da como resultado 960. 960. Bien. Ahora necesito multiplicar los corchetes y lo que me dé le saco raíz cuadrada. $852 en la parte de abajo y, perdón, en la parte de arriba. Y multiplicamos 864 por 960. 864 por 960. Y eso me da como resultado 829.440. 829.440. 829.440. Sacamos raíz cuadrada a ese valor. Sería raíz cuadrada de 829.440. 829.440 raíz cuadrada y eso me da como resultado 910.735. Voy a tomar 3 decimales. Sería entonces 852 en la parte de arriba
y en la parte de abajo 910.735. 910.735. Sí, eso es. Ahora vamos a dividir 852 entre 910.735. Y de esa forma obtenemos el coeficiente de correlación. Y eso me dio como resultado 0.935. 0.935. Es decir, es un valor muy próximo a 1. Es decir, que si es muy próximo a 1, los resultados que obtenga o las predicciones que se obtengan van a ser bastante certeras. Entre más próximo esto se encuentre a 1, el resultado va a ser más certero. Bien, ahora vamos a encontrar lo que es la ecuación de regresión, la que andamos buscando, que sería esta ecuación de regresión, pero para ello primero calculamos A1 y posteriormente calculamos A0. Entonces vamos a calcular A1, aquí, con esta fórmula. Vamos a ir sustituyendo, sería el valor n, que sabemos que n en este caso vale 12, la sumatoria del producto de x por y, esta sumatoria del producto de x por y, no se deja modificar la sumatoria, bueno, ni modo. Entonces sería 12, me voy a ir copiando de esta que sería sumatoria de x por y, la sumatoria de x por y es 431, entonces sería por 431, bien. Después la fórmula que dice menos el producto de la sumatoria de x por sumatoria de y. Sería menos el producto de la sumatoria de x, 72, por la sumatoria de y, es decir, 60. Bien, entonces en la parte de abajo sería n, el número 12, por la sumatoria de x cuadrada. La sumatoria de x cuadrada es 504. Bueno, no se deja. Luego, ahí acabo de hacer la sumatoria de x cuadrada. Luego sería menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces sería menos la sumatoria de x, es decir, 72, pero ese 72 va a estar elevado al cuadrado. Eso nos dice la fórmula. Y vamos a hacer las operaciones con la calculadora. Empezamos con la parte de arriba. Sería 12 por 431 menos 72 por 60. Y eso nos da como resultado 852 en la parte de arriba. 852. Ahora vamos a hacer lo que está en la parte de abajo. Sería 12 por 504 menos 72 al cuadrado. Igual, 864. Y dividimos 852 entre 864. Y eso me da como resultado 0.986111. Vamos a tomar 3 decimales. 0.986. Ese es el valor de A1. Ahora vamos a calcular A0. A0 nos dice que hay que colocar la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 60. Dividido entre N, pero N vale 12. Menos lo que vale A1,
pero A1 es el resultado que acabo de encontrar, es decir, 0.986. Eso lo multiplico por la sumatoria de X, 72. Es 72. Y divido entre N, donde N vale 12. 60 entre 12, hacemos la división de 60 entre 12. 5. Menos esta operación, 0.986, con la calculadora sería 0.986 por 72 igual entre 2. 5.916. 5.916. Y restamos. A 5 le restamos 5.916. Y eso nos da como resultado menos 0.916. Menos 0.916. A ver, este valor, este resultado lo voy a copiar acá abajo. Aquí, menos 0.916. Ya encontramos los valores A1, A0. Y esos son los que me van a permitir generar la recta de regresión. Entonces, esta es la ecuación matemática. Ahora vamos a sustituir lo que vale A0. A0 vale menos 0.916 en negativo. Es negativo. Así. Menos 0.916 es A0. Y A1 vale 0.986. Y la variable X, que esa ahí va a quedar. Esta es la que andábamos buscando. La recta de regresión, la cual me va a permitir hacer predicciones. Ahora sí, vamos a hacer nuestra primera predicción. Vamos a predecir cuál será la calificación de un alumno en la materia de física, sabiendo que obtuvo 9 en la materia de matemáticas. Es decir, si X vale 9, ¿cuánto va a obtener en física? Pero si se dan cuenta, esto ya es una predicción. Entonces, mi recta de regresión es esta, o mi ecuación que me va a permitir hacer las predicciones, esa. Y lo único que tengo que hacer para realizar las predicciones es colocar aquí en lugar de X el valor que quiero predecir. En este caso, X vale 9. Hago las operaciones con la calculadora. Sería menos 0.916 más 0.986 por 9. Y eso me da como resultado 7.958. Vamos a dejarla en 7.9. Entonces, la primera predicción que acabamos de hacer es que ya obtuvimos la calificación del alumno en física sabiendo que sacó 9 en matemáticas. Entonces, un alumno que saque 9 en matemáticas va a sacar 7.9 en física. Pero este resultado se está obteniendo a través de la ecuación de regresión. Vamos a hacer una segunda predicción. Ahorita cambiando un poquito los datos. ¿Cuál sería la calificación, en este caso, de un alumno en la materia de matemáticas, sabiendo que obtuvo 5 en la materia de física? Si se dan cuenta, los valores están a la inversa. Acá teníamos calificación de matemáticas, necesitábamos la de física. Ahora tenemos necesitamos la de matemáticas, se tiene la de física. Así, esta predicción no se puede resolver tal y cual, porque esta, que es la ecuación que obtuvimos, solamente me permite, así como está, solamente me permite obtener calificaciones de física si desconozco una calificación de matemáticas. Más sin embargo, si esta ecuación se despeja para X, entonces puedo resolver mi segunda predicción. Entonces vamos a hacer el despeje.
Este que está restando pasa del otro lado sumando, entonces me quedaría y estoy despejando. Voy a colocarle aquí, vamos a despejar la ecuación de regresión para x. Dado que ahora en esta segunda predicción lo que me están solicitando es el valor de x sabiendo que tengo un valor de y. Entonces, el menos 0.916 está restando, pasa del otro lado del signo igual, sumando. Y esto es igual a 0.986x. Y este valor que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y es por eso que nos queda así. Vamos a pasar dividiendo el 0.986, y esto es igual a x. Entonces, ya aquí la ecuación de regresión la despejamos para x, de tal forma entonces que x es igual, invirtiendo ya los elementos de la fórmula ya despejada, sería y más 0.916 entre 0.986. Esta es la ecuación de regresión despejada para x, que nos va a permitir cumplir con la segunda predicción. Entonces vamos a sustituir, en lugar de y, colocamos lo que vale y. Y vale 5. 5. ¿Cuánto es el valor en x? Pues vamos a hacerlo. Sería 5 más 0.916. Eso me da como resultado 5.916 y dividimos entre 0.986. Y eso es igual a 6. Entonces, un alumno que saque 5 en física, se estima que en matemáticas sacará una calificación de 6. Pero estas no se hacen, estas predicciones no las estamos haciendo por arte de magia, sino estamos basándonos en este análisis de regresión con la ecuación de regresión que hemos calculado, esta que está aquí. Bien, entonces, hasta aquí, espero que les haya quedado claro este tema.